Y el gobierno de Javier Milei trata de reacomodarse luego del golpe recibido el domingo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Había mucha especulación respecto de qué se iba a anunciar al cabo de las dos reuniones de gabinete que se mantuvieron ayer en la Casa Rosada, la primera por la mañana, la segunda desde las 16:30 horas de la República Argentina, donde participaron todos. Todos son los ministros, son los principales asesores y armadores políticos que diseñaron la estrategia de una elección que termina el gobierno perdiendo por casi 14 puntos ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente participaron los que creen que o creían que había que ir por otro camino. Muchas especulaciones respecto de salidas del gobierno, de algunas renuncias, de cabezas que podían rodar. Finalmente nada de eso ocurrió. Y hoy vemos allí el momento en el que llegaba de vuelta Javier Milei esta mañana para la Casa Rosada desde la Quinta Presidencial en Olivos, justamente en la provincia de Buenos Aires, y uno de los pocos distritos, por cierto, de la provincia de Buenos Aires, donde ganó la Libertad Avanza, sobre todo uno de los pocos distritos del conurbano bonaerense, de esos municipios que rodean a la capital del país y que suelen ser, sacando algunas excepciones, como es el caso justamente de Vicente López, donde se encuentra la Quinta de Olivos, suelen ser muy reacios al voto antiperonista que representa hoy Javier Milei. Bien, llegaba para el estreno de un nuevo formato, de la respuesta que encontró el gobierno de Milei a la crisis, y no es ninguna salida ni ninguna incorporación, al menos no por ahora, sino el armado de dos estructuras políticas. La primera, una mesa de coordinación, que así la confirmaba ayer Manuel Adorni, el vocero presidencial. Miremos. Un mensaje que daba a conocer Adorni al cabo de la segunda de las dos reuniones de gabinete, donde decía: el presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por Karina Milei, su hermana y secretaria general de la presidencia, Guillermo Francos, jefe de gabinete de ministros, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, Santiago Caputo, hasta hace unos meses el principal asesor político de Javier Milei y el asesor que lo lleva de alguna forma al éxito presidencial y de la campaña que lo lleva a la presidencia en 2023, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y yo, es decir, el propio Adorni. El presidente de la Nación también instruyó al jefe de gabinete de ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores. Asimismo, la mesa política de la provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial. ¿Qué mensaje está dando aquí el gobierno con esta decisión? Bueno, la idea es que decisiones que antes estaban totalmente concentradas en Karina Milei y en su mano derecha, que era Eduardo Lule Menem, el primo de Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados y quien quedó en el medio del escándalo, salpicado por lo menos por los audios que se conocieron y que se atribuyen a Diego Spagnuolo, que es el titular de la ERA, ya fue despedido, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se habla de justamente la compra de medicamentos con sobresueldos, con sobreprecios, con coimas. Bueno, ese Eduardo Lule Menem es quien diseña una estrategia electoral y convence a Karina Milei de eso, junto a Pareja, que era básicamente, Sebastián Pareja, el principal armador político en la provincia de Buenos Aires y por eso para muchos el padre de la derrota de este domingo. Entre ellos básicamente armaban la política y discutían, y habían corrido completamente de escena Santiago Caputo, que había sido el comienzo del gobierno de Milei sin dudas el funcionario más poderoso. Bueno, lo que estamos viendo con esta mesa de coordinación es, en principio no se menciona a Eduardo Lule Menem participando de ella, es decir, se lo corre, no se lo despide, pero se lo corre. Sí aparece Martín Menem, aparece mencionado en primer lugar Santiago Caputo, va a tener presencia allí
el jefe de gabinete Guillermo Franco, que es el político del gobierno que tiene más diálogo y más llegada a los distintos espectros de la política argentina, y además la presencia también de Manuel Adorni, casi que como la pata comunicacional del gobierno. Y hay algo importante, que es que también el propio Milei se mete de lleno en estos debates, porque a Milei no le gusta la política, Milei le gusta la economía. Milei venía dejando de lado de alguna forma y delegando en su hermana el armado de la política, y aquí pareciera que hubiera una admisión de que el propio presidente tiene que estar mucho más involucrado en el armado político. ¿Será esta la herramienta para que haya otra forma de discutir políticamente, otra forma de tomar decisiones? Veremos, todavía es muy pronto. Para muchos la señal que necesaria era el desplazamiento de algunas de las figuras asociadas a la derrota. No es lo que va a pasar. Aquí todo apunta a que Karine Milei se puso muy firme, defendió a sus principales asesores y en todo caso aceptó que haya una discusión un poquito más colegiada de las decisiones. Habrá que ver, recién han pasado 48 horas de la derrota. Lo cierto es que el gobierno tiene una mesa política armada para empezar a discutir. Y después una mesa con los gobernadores que enfrenta una enorme dificultad, y es si los gobernadores quieren hoy sentarse a negociar con Milei y con el gobierno, sobre todo porque muchos se sienten desatendidos luego de que ellos querían ir a acuerdos electorales y el gobierno prefirió ir a competir contra ellos, y ahora va, lógicamente, desde una posición de mayor debilidad política porque les fue muy mal en las elecciones del domingo. Esta es la historia de una Argentina que hoy, hay que decirlo, tiene un dólar bastante más contenido y tiene algunos rebotes en las cotizaciones de algunas acciones y de bonos. Ahora, como hacemos siempre en DNews, esto es lo que está pasando ahora, reuniones que se están desarrollando en la Casa Rosada, pero nos animamos a levantar un poquito la lupa, a dar un panorama un poquito más amplio y vamos a tratar de entender por qué Argentina una y otra vez se encuentra en estas situaciones de inestabilidad política. Y una de las razones es por la locura, la psicosis electoral en la que vive la Argentina, que vota todo el tiempo. Cada 2 años hay elecciones nacionales que ponen en juego el futuro de un gobierno que nunca termina de tener tiempo de poder desarrollar un programa político porque inmediatamente se ve inmerso ante la amenaza de una elección. ¿Eso es así en toda la región, en todo el continente? No. Vas a ver ahora un mapa que lo que te muestra es el intervalo temporal entre elección y elección. ¿Cuánto es el periodo mínimo que hay entre una elección nacional y otra? Y acá cuando hablamos de elecciones nacionales nos referimos a las elecciones presidenciales y también a las elecciones legislativas. Bueno, vas a ver que solo otro país en todo el continente tiene elecciones cada 2 años y es Estados Unidos. Es el único país, además de Argentina, que tiene elecciones cada 2 años. El modelo argentino es una especie de copia del estadounidense en este punto. ¿Qué significa? Presidente se elige cada 4, pero se renueva el Parlamento cada 2. Con una diferencia, en Estados Unidos la Cámara de Representantes se renueva por completo cada 2 años. En la Argentina se renueva solo la mitad de la Cámara Baja cada 2 años. Ahora vos fíjate, Canadá, sistema parlamentario, es cierto, cada 4 años si es que no hay elecciones anticipadas. Nos metemos en América Latina, México cada 3 años. El mandato presidencial dura 6 años y hay elecciones de medio término cada 3, es decir, a mitad de mandato. Por lo menos tiene un año más, es un 50% más de tiempo lo que tiene un gobierno para llegar a elecciones mostrando resultados de gestión. Porque la verdad que mostrar resultados de gestión en un año y medio, porque ya los 6 meses anteriores a que se cumplan 2 años están totalmente atravesados por la campaña política, es muy difícil. Fíjate qué pasa en todo el resto de Centroamérica. Bueno, Guatemala son 4 años, las elecciones, no hay elecciones de medio término, con lo cual las parlamentarias coinciden con las presidenciales y se vuelve a renovar con el siguiente ciclo electoral. En Nicaragua son 5 años, en Panamá son 5 años, en República Dominicana son 4 años, si no me equivoco. ¿Qué pasa en Sudamérica? Bueno, tenés a Venezuela, 5 años, está bien, vive en dictadura Venezuela, pero ¿qué es lo que establece la Constitución? Las elecciones presidenciales son cada 6 años y las elecciones parlamentarias son cada 5. En Ecuador son cada 4 años, en Perú cada 5 años, en Brasil cada 4 años, en Uruguay cada 5 años, en Paraguay también son cada 5 años, en Chile, fíjate, cada
4 años y en Argentina cada 2 años, como estamos viendo en este ciclo que se abre ahora el 26 de octubre, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Cuando vemos el nivel de inestabilidad que hay en la Argentina, hay muchas razones. Ahora, una de ellas es esta, sin dudas, no se puede consolidar un programa de gobierno, sobre todo cuando hay un gobierno que está heredando una situación crítica en términos económicos y que trata de estabilizar un país. Es imposible hacer eso en 1 año y medio, porque obviamente todos los cambios están a mitad de camino y ya otra vez el gobierno tiene que preocuparse por ganar las elecciones, porque si no las gana, la proyección que da es que es un gobierno débil que no va a poder cumplir con sus objetivos, y entonces eso hace que se produzca obviamente una profecía autocumplida y que terminen muchas veces fracasando esas políticas. Argentina, una anomalía electoral en toda América Latina, más allá del caso estadounidense, que claro, es la economía más estable del mundo. Se puede dar el lujo de votar cada 2 años. Ningún otro país vota con la asiduidad y la psicosis como lo hace la Argentina.